Gracias por hacernos parte de su fin de semana. Él es periodista, economista, hacedor de opinión. Es ejemplo de familia. No he tenido el placer de estar mucho rato conversando con él, pero sus amigos tienen un perfil, digamos, de hombre de bien, de persona con una capacidad para comunicar extraordinaria. Y nosotros hace días que queríamos tenerlo aquí en este programa, y qué bueno que hoy nos toque la suerte de tener en este encuentro a Eury Cabral. Con él pasaremos largo rato conversando de todas las cosas que usted sabe que debemos conversar con él. No se muevan. Eury Cabral, bienvenido, camarada. Gracias, camarada Eugenio, es un placer para mí estar aquí y sobre todo por los amigos que me pidieron que viniera. Sí, pero dame una pequeña dosis ahí de razón, porque hace rato que estaba detrás de ti. Sí, no hubo un gran amigo. Y dije, necesito que me lo contacten. Tenía tu teléfono y te llamé, pero estaba fuera. Hubo un mocano famoso, importante, Sí, gran amigo mío que me dijo, es una orden y aquí estoy yo. Sí, él me dijo, dile para que te atienda más rápido, dile que vas de mi parte. Sí, no, Carlos Amarante es mi hermano, mi amigo de siempre, y me dijo, y para mí es una orden y aquí estoy. Sí. A tu orden, Eugenio. Mira, aquí andamos y contigo hay tantas cosas que ver, digamos que hay una historia que contar, porque te fuiste muy joven del país, tú eras de la línea dura antibalaguerista, tenías una línea de opinión muy en la izquierda, que yo pienso que no dista mucho de la línea que tienes ahora, ¿no? Así es. Yo no sé. Sí, así mismo es. Pero se me ocurre preguntarte para que comencemos el diálogo. ¿Cómo era tu concepción de la religión cuando tú eras un marxista? Bueno, cuando yo era marxista-leninista, yo no creía ni en Dios ni en nada de religión, absolutamente. Incluso hay una imagen que siempre llevo, cuando di el cambio al Señor, que es que en la universidad yo me caracterizaba, a mí me encantaba discutir, como me encanta mucho hablar y discutir. Sí, eso estamos conscientes. Y era, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio universitario, era famoso encontrar un grupo de, ahí, los que éramos marxistas en contra de los que creían en religión y en Dios. Teólogos. Nosotros demostrándole a ellos que Dios no existía y que todo eso era un disparate. Y eran discusiones bastante fuertes porque en ese momento mi soporte ideológico era el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Sí. Y para el materialismo dialéctico no existe nada de estas cosas. Y lógicamente eso fue esa etapa de juventud donde yo quería hacer la revolución, donde yo quería cambiar el mundo y donde entendía que esa era la forma más correcta de actuar para servirle, porque siempre ha sido un espíritu de servicio a la nación. Sin embargo, Jesús fue un sedicioso, si se quiere. Propugnó por cambios en la sociedad de su época y esos cambios se lograron. Sí, pero la diferencia con nosotros, los revolucionarios que no creemos en Jesús, porque cuando yo entré a la izquierda, yo era de un grupo que creía en Jesús. Pues yo fui de los Corecatos en un primer momento. Ah, sí. Pero la interpretación que hay es eso, de que es un revolucionario que cambia. Pero la esencia de Jesús es que el cambio es, primero, sin violencia, sin afectar a nadie, y segundo, para encontrar el paraíso divino. Sí, pero con él fueron violentos. Y no te olvides de que, digamos, unos cómplices silentes de la Revolución Cubana fueron los curas jesuitas. Sí, pero cuando hablamos de Jesús, hay que tener cuidado de no hablar quienes llevan las enseñanzas de Jesús, porque hay mucha gente que dice que es cristiano, que sigue a Jesús y en su práctica no lo hace. ¿Tú conoces a Giovanni Papini? Claro. ¿Lo has leído? Sí. Leíste la historia de Jesucristo, después que él escribió Gog y escribió el Libro Negro, que negaban radicalmente la existencia de Dios, y sin embargo terminó escribiendo un tomo como de 1000 páginas, desarrollando la filosofía de Jesús y viéndolo como hombre, y hasta lo maneja como el revolucionario. Tú con esa parte no para compartes. mí, Jesús tiene 4 grandes enseñanzas que desde el punto de vista de lo que me guía. Son muchas, pero para mí son 4 grandes enseñanzas. La primera enseñanza de Jesús es el amor incondicional para los tuyos y para Dios.
Dios es lo primero, el primer mandamiento de la Biblia es amar a Jesús con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y la segunda, amar a los demás como a ti mismo. Entonces, el amor es la primera gran enseñanza. Pero de el Jesús. marxismo tiene mucho de eso. No, Mucho de entrega. yo digo, oye lo que yo digo, que entre el marxismo y el cristianismo, en el medio somos iguales. Nuestra diferencia, o sea, porque somos solidarios, entregados, todo, en el medio. Nuestra diferencia es quién está arriba. Para los marxistas es la revolución, para los cristianos es Dios. Entonces aunque tenemos sentimientos iguales, recuérdate que nunca para nosotros el fin justifica los medios, que para los marxistas sí. Pero entonces concluimos. No, te decía, 4 grandes enseñanzas. La primera, el amor. La segunda, el perdón. Ser capaz de perdonar sin importar lo que te hagan ellos. Incluso en Mateo, en el capítulo 45, Jesús dice que aprendamos a perdonar, que oremos por los que no hacen daño, que bendigamos a los que nos provocan mal. Oye, ¿dónde llega? O sea, no solamente perdonar, porque dice, si tú perdonas a otro, eso lo hace cualquiera. El problema es que tú sepas perdonar y olvidar todo eso. A lo mejor si tú no hubieses sido marxista, no te conviertes en religioso. Es posible. Porque el marxismo, no, por ese paralelismo claro, que está estableciendo, y me parece interesante. Incluso en mi accionar político yo uso mucho el materialismo histórico, porque lógico, el materialismo histórico es un análisis correcto de la sociedad. Es mi diferencia es en el materialismo dialéctico, o sea que mi soporte y mi base para todo el accionar político es el materialismo histórico, pero lógicamente compenetrado con toda esta visión del cristianismo. La tercera enseñanza de Jesús que te decía es entregarse por los demás, que es una característica de los revolucionarios, de los marxistas. Decía un cura que nos educó en digamos, un club de Don Bosco que yo participaba en Moca, el Centro Juvenil, que se nos mató el cura muy temprano. Él nos enseñaba, decía que no hay mejor amigo que aquel que da su vida por los demás, que es una expresión cristiana, una expresión eso de Jesús. Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino a servir, a servir, sino no a ser servido, sino a servir. Es decir, lo clave de Jesús era entregarse por los demás. No importaba lo que pasara con él, por eso incluso perdonó a quienes lo mataron. Y la última enseñanza de las 4 grandes que para mí sirven de soporte es la humildad. La humildad es una de las cosas más, la grandeza de Jesús está en su humildad. Jesús era hijo de Dios, él podía cambiar las cosas, nada más con hacer así. Él podía haber evitado su crucifixión, él pudo haber cambiado el mundo, él pudo haber hecho todo. Sin embargo, prefirió ser sacrificado para que todos nosotros seamos salvos. Te oí decir ahorita que la Biblia era una ley. La Biblia es una ley, para nosotros el manual de vida. Pero ¿por qué una ley? Bueno, cuando es una ley, porque en el momento en que discutíamos con José, quería decir que nosotros no respetamos las leyes. Entonces yo le decía, no, para nosotros la Biblia es una ley. ¿Qué es una ley? Algo establecido. Un canon. Un canon que tú tienes que seguirlo. En función de que te estableces reglas y que para ti convienen esas reglas. ¿Cómo te llevas con José? Muy bien. José es un gran tipo. Sí, no, aquí estuvimos conversando aquí, hablamos largos ratos. José es un tremendo tipo. Yo vivo orando por él, porque lo que pasa es que él todo lo hace por la ciencia. Y yo le digo que ¿quién creó la ciencia? Dios. ¿Quién le dio la mente a los inteligentes? Dios. ¿Quién creó a todos los científicos? Dios. Pero él tiene en buen sitiar la religión. Él dice, él tiene una valoración desde el punto de vista ético que nadie puede obviarla. Es decir, la religión, y yo digo no propiamente la religión, para mí es la fe, más que otra cosa. La fe es una especie de muro para tú no hacer las cosas incorrectas. El que tiene fe, el que cree en Jesús de verdad y practica las cosas de Jesús, el que está dotado de verdad de fe, piensa todas las cosas malas, es decir, no roba, no miente, no le hace daño a otro, porque Jesús enseña, dice la Biblia, nunca nos cansemos de hacer el bien. Sí, nosotros, en el caso mío, yo siempre trato de hacer el bien a los otros. Mis comentarios en los últimos tiempos, a mí me dicen, no, tú lo que eres un arreglista. ¿Por qué? Porque yo siempre veo el lado bueno. Porque yo, hasta cuando voy a hacer una crítica mala, lo que trato es de ayudar al que está en esa situación. Yo soy amigo de mis amigos. Quiero a mis amigos a pesar de sus errores. No soy amigo de sus errores, pero soy amigo de mis amigos. Sí, hay quienes me comentan en la calle y quienes he escuchado decir en otros medios que para ti todo está muy bien, que tú no es que te critican la relación que puedas tener con el gobierno porque fuiste un abanderado del proyecto político de Danilo Medina, recorriste el país junto con Martínez Pozo, hicieron un ciclo de charla maravilloso que le dio muy buenos resultados al proyecto de Danilo Presidente y lo colocó. Así es. Entonces, ustedes no pueden desligarse de esa realidad. Sí, pero yo sigo y estoy de acuerdo con el presidente Medina y creo que ha sido
el mejor presidente de los últimos tiempos y uno de los mejores presidentes de la historia de la Pero República entonces Dominicana. donde voy es que la gente dice que ¿por qué no te has sentido criticar algunas acciones del gobierno? Yo critico. Y que si lo critica, siempre le pones un arreglito a los Rafael Solano, a los Jorge Tavera. Porque para mí no es hacer daño, sino tratar de que las cosas que están mal se hagan bien. Con Danilo yo tengo muchas cosas coincidentes, pero también tengo muchas cosas que no coincido. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy enfrentado con el gobierno, con la ideología de género en las escuelas. Sí, de eso yo quiero que no me lo tomes, no me No, lo, por eso, no me pero lo te toques digo, ahora porque yo quiero, te dije, por ejemplo, yo quiero planteártelo, correcto. pero quiero hacer un poco de historia religiosa contigo. Correcto. Entonces, con el gobierno que yo tengo, con cualquier gobierno, con el que sea, o sea, después que yo soy cristiano, mi función es hacer el bien. Entonces yo defiendo las cosas que son correctas, por eso digo, creo que este es uno de los mejores gobiernos. Pero que ha cuando tenido la eras historia. marxista también era hacer el bien. No, cuando yo era marxista, yo tengo una diferencia. Cuando yo era marxista, mis comentarios iban pensando en cómo yo afectaba a alguien para aumentar mi popularidad. Ese era el criterio, como comunicador. Ahora no, ahora mi criterio es a quién yo puedo ayudar. ¿Eso te cada pasó día. en la Z alguna vez? Sí, cuando yo estaba en el gobierno de la mañana, antes de ser cristiano, porque yo tuve una parte ya. Sí. Cuando yo llegaba, mi interés no era ni ayudar a nadie propiamente dicho, ni servir, ni perdonar. En ese momento, fruto de una figura importante que influye en los medios, que tiene influencia, teníamos una especie todito de que cada quien fuera el que más popularidad tuviera. Mi sentido de los comentarios no era ayudar, no era perdonar. Era brillar. Era que el comentario impactara y cada vez más gente. Era brillar. Exacto. Tú querías brillar. Cuando asumí el cristianismo me dije, no, yo no tengo que hacer nada. Pero de eso. lograste brillar, Eury. Sí, pero eso el Señor me usó en ese momento para después usarme. Yo digo, el Señor tenía propósitos conmigo. Cuando yo me convertí al cristianismo, yo fui donde mi pastor y le dije, pastor, yo no quiero seguir en el gobierno de la mañana. Para mí es duro estar ahí. Y el pastor me dijo, no, ahora es que tú tienes que estar ahí. El Señor te preparó. ¿Por qué tú no querías estar en el gobierno de la mañana? Porque para mí era difícil, yo decía, recuerda, cuando uno llega al Señor, todo el que le pasa eso, uno quiere dedicarse nada más al Señor, a la iglesia, a las cosas, eso. No, el error que fue lo que el pastor me dijo, no, el Señor te quiere que tú seas luz donde hay sombra. Entonces hay una dosis de fundamentalismo en el religioso que se entrega de esa manera, ¿o no? O estoy equivocado, puede ser que yo esté equivocado. Cuando uno inicia estos pasos, empieza como fundamentalista, es verdad, porque tú lo que quieres nada más dedicarte a las cosas de la iglesia y del Señor, pero no es así. Es muy fácil ser cristiano en la iglesia, ahí es muy fácil. Lo duro es ser cristiano en el gobierno de la mañana, en el sol de la mañana, en la calle, en todos los... Ahí es que es duro ser cristiano porque tú tienes que mostrar con tu propia práctica, ayudando a los demás, que tú eres cristiano. Pero tu entrada a la iglesia no cerró la entrada a la Z del gobierno de la mañana. No, porque el pastor, o sea, yo estuve a punto de renunciar en ese momento. Cuando ya subió el Señor fue en el 2004, septiembre. ¿Se fueron de la Z en qué año? No, nosotros nos fuimos de la Z en el 2012. Yo Sí, duré todavía 8 años. Tienes razón. Yo me fui muchísimos años después. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cuál de ellas? La de la Z. Para mí eso fue mi formación, mi preparación en Porque los medios. tú tienes una muy buena relación con Bienvenido. Muy buena, excelente. Yo Y a con Bienvenido, Willy. Muy agradecido de Bienvenido, muy agradecido de Willy. Todo el que en un momento con don Álvaro determinado tuviste una también buena muy relación. excelente relación. Y sigo teniendo con don Álvaro excelente relación. Porque yo soy un hombre muy agradecido con el que en un momento me da la mano. Y más ahora. O sea, yo creo que ellos juegan su papel, pero ya ese ciclo mío había terminado. Yo me mantuve, te dije, desde el 2004 hasta el 2012, 8 años, en ese momento, haciendo el trabajo que el Señor tenía. De alguna manera era una especie de via crucis, pero yo lo asumía con convicción y con pasión. Pero ese ciclo terminó. El ciclo del gobierno de la mañana terminó, Sí, en el momento en que nos Y quedaron fuimos. muy bien. Pero ustedes, Quedamos excelentes. en algún momento hubo alguna fricción, pero no vale No, la pena hubo que la muchas fricciones, pero recordemos. fricciones sobre todo políticas. Sí, pero no vale la pena que la recordemos porque realmente Sí, ya la eso- población en términos generales Claro. conoce. No, Lo y nos conoce. fuimos a un proyecto que es el Sol de la Eso Mañana. te iba a decir, entonces fueron al gobierno de la mañana. Nos fuimos del gobierno, nos fuimos de los 7 comentaristas, los 5 principales se fueron. Nos fuimos en marzo del 2012, fruto precisamente de un enfrentamiento político por defender a Danilo Medina. Sí. Entonces creamos el Sol de la Mañana y gracias a Dios hemos sido bendecidos. Fue un paso correcto. Yo creo que uno de los pasos más correctos que yo he dado en términos de comunicación, como comunicador. Porque con el Sol de la Mañana primero logramos crear un programa que en un periodo corto de tiempo se convirtió en el más importante, en el más influyente. Más publicidad, porque nosotros ya tenemos más publicidad que el gobierno de la mañana y tenemos más impacto. ¿Cómo se manejan todos esos egos? No, Porque hay ego.
Porque, Eury, eso no podemos obviarlo. Estamos conscientes de que Martínez es una figura, una gran figura. Claro. Estamos conscientes de que José Laluz tiene un vuelo, pero un vuelo del carajo. María Elena es una persona que todos la conocemos. Tú tienes tu brillo particular que tú dices, bueno, a mí el brillo ahora no me importa el brillo con Jesús y lo que tú quieras, pero tienes un brillo. O sea, eres una figura pública que haces opinión y la gente te espera a oír lo que tú dices. Hay un ego. Tenemos normas fundamentales. Que no rompen, el ego no puede romper. No, oye, ¿cuáles son nuestras normas? Cuando nosotros salimos, recuérdate que ese proyecto lo creamos Julio y yo, Sí. en combinación con Charlie Mariotti y Antonio Espaillat. Vaya. Creamos y establecimos una especie de reglas para que todos las respetáramos y que todos estábamos de acuerdo. La primera, el proyecto está por encima de todos nosotros. O sea, el proyecto está por encima de cualquiera de nosotros. Lo segundo, se hace no para hacerle daño a nadie. O sea, nosotros no queremos destruir a nadie. Queremos construir valores buenos, imágenes buenas, con conflictos y con enfrentamientos, pero sin hacerle daño a nadie. Y tercero, lo más importante de todo, sin faltarle el respeto a nadie. Tú te has dado cuenta, a veces se nos van algunas cosas, pero en sentido general, El Sol de la Mañana es un programa sumamente respetuoso. Puede ser que en algún momento se nos haya ido la mano, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Algunos. No, pero es bueno que se le vaya la mano. No, en algún momento no es bueno, pero lógicamente. Sí, pero es bueno porque como seres humanos. Exacto, somos seres humanos, no somos el único perfecto. Hay tiempo para errar, ¿no? Pero si te das cuenta, cada vez que sucede una situación de esa naturaleza, el día siguiente o en el mismo programa o más adelante, siempre hay o una excusa o un reconocimiento de las cosas no fueron como era y sobre todo una hermandad. Entre nosotros decimos, podemos discutir lo que sea, pero somos hermanos de todos los días. Qué bueno. Y mantener esa armonía. Si me haces el favor, cuando retornemos, yo pienso que tenemos que entrar en política, porque Con mucho todo gusto. esto está caliente y eres, como decía al principio, un hacedor de opinión. Gracias, hermano. Ustedes no se muevan. Continúa en cuenta. El camarada Eury Cabral nos acompaña en este encuentro. Eury, Temo produce unas declaraciones interesantes hoy. Y dice que si se aprueba la reelección en el Congreso, que es el lugar Sí, autorizado para ello, Así es. Leonel Fernández se va del partido. ¿Es una apreciación o es una convicción de Temístocles Monta, que estuvo aquí conmigo y hasta me dijo algo similar, pero no así tan contundente? Interprétamela. Mira, yo tengo una posición muy particular sobre el conflicto que hay en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero es que yo creo que está el PLD en una situación sumamente difícil, complicada, como nunca lo había estado en la historia, después de que Bosch murió, con este liderazgo sobre todo de Leonel y Danilo, y que Temo también jugó un papel importante. Pero nunca había llegado a este nivel. Es decir, siempre han habido conflictos y al final de cuentas se entendía. Lo que pasó en el Congreso fue una cosa demasiado deprimente desde el punto de vista de lo que representa el PLD. Nadie pensó nunca que en el PLD pudiera darse esa situación. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente del partido convoque gente de sus parciales y de otros lados para oponerse a un Congreso que lo dirige su partido por un tema que debería ser discutido internamente? Y la otra cara, ¿cómo puede ser que el gobierno militarizara el Congreso en contra de gente que son sus propios parciales y que simplemente deberían ponerse de acuerdo para estar trabajando juntos? Es duro. No, es una cosa inaudita. Pero vamos a ver la otra parte, a ver cómo tú lo ves. Si el gobierno moviliza esa fuerza militar, algo estaba previendo el No, gobierno. yo digo, hay justificación, aunque nadie ni comparte ni la aplaude. Es decir, nadie está de acuerdo sin con que se aplaudirla, militarizara. porque Claro. todos conocemos el templo sagrado que es el Congreso Nacional. Claro. Y el derecho que tiene toda la población, de acudir al Congreso. Claro. Porque eso. Pero oye, eso que tú me planteas es lo más grave todavía. ¿Cómo puede ser que los organismos de inteligencia le dijeran al presidente del Senado de la Cámara de Diputados que gente de su propio, porque es gente de su propio partido, iban a ocupar el Eso es Congreso? lo que yo te iba a preguntar. ¿Es verdad que había la intención marcada, malsana, además, en una circunstancia como esta? Sí. Porque vivimos Seguro, un oye, régimen de derecho. yo creo en Rubén Paulino Sen, yo creo en Ney Aldrin Batista, yo creo en Cifrido Pared. En los organismos de investigación. Yo creo en ellos. Es decir, si había una situación, además,
Yo puedo hablar de eso porque en el año 1982 yo era secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Manuel Salazar era el presidente. Nosotros ocupamos el Congreso. No, la Federación de Estudiantes Dominicanos, en la lucha por el presupuesto de la UAS, ocupamos el Congreso y lo cerramos. Le pusimos candado a toda la puerta. ¿Qué hizo la policía? Nos sacó a patadas, porque estábamos haciendo la violación de las normas. Entonces, yo creo que en el fondo, el sector del presidente Fernández, que creo que es un error, porque está actuando desde mi punto de vista en algunas acciones incorrectas, no evaluadas, no pensadas, iba a propiciar que un grupo entrara y que así mismo, entonces, porque más peor hubiera sido, en vez de estar poniendo a todos los militares delante, que hubieran tenido que sacar a golpes a gente que ocuparan el Congreso. Que se rompiera la solemnidad. ¿Tú te imaginas? Digo, se rompió. Se rompió de alguna manera, claro. Pero digamos que se rompió en las afueras, se rompió sí, en la no dentro. Dentro no pudo. Pero eso, oye, eso provocó una lesión a la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, la gente se está hartando de eso. Pero no me has ¿Tú dicho, te acuerdas? No me has dicho lo de. Voy a eso. No, yo voy a lo que dijo Temo. Pero te decía que el PLD tiene que tener mucho cuidado. Porque tú te acuerdas lo que pasó con el PRD. Sí. Fruto de todo ese rencillo y todos esos problemas, la gente se cansó. Sí. Entonces el PLD tiene que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque la imagen del PLD era disciplina, respeto a los organismos y actuación conjunta. Integración. ¿Por qué no lo está haciendo ahora? Y ahí viene esto. Yo particularmente creo que Leonel y Danilo se van a entender. Y sigo con esa convicción y orando. ¿Por qué? Porque ellos son dos líderes con sentido de la historia. Yo he acuñado esa expresión. ¿Qué es sentido de la historia? Que saben actuar como tienen que actuar en cada momento, que ponen sus intereses personales por encima de lo del colectivo y del país, y que saben cada uno perder tácticamente para después ganar estratégicamente. Lo han demostrado en varios momentos. Muchos dicen, ahora no, Eury, las cosas han llegado muy lejos. Yo todavía creo que hay posibilidades de acuerdo. Yo no creo que Leonel se va a ir del PLD. ¿Dónde tú crees que puede haber cómo tú crees que puede haber un cotejo de la situación? Cuando Leonel Fernández entiende que él, y hay un grupo de seguidores y hay, digamos, un 30%, un 20%, un 25%, un 10%, lo que tú quieras, de la población PLDista que entiende que Leonel Fernández debe volver. Digamos porque Leonel Fernández fue su garantía en el tiempo que Leonel Fernández fue gobierno y que ahora están fuera de toda actividad política y que ellos deben recuperar ese terreno. Perfecto. Y Leonel Fernández lo ha entendido también y quiere volver a ser presidente. Y esa misma situación es posible, digo yo, no sé, lo estoy viendo desde afuera, que esté provocando que el grupo de Danilo Medina, que tiene el poder en las manos, tiene toda la fuerza, diga, no, pero a mí no me van a cogotar. Yo tengo la posibilidad de intervenir en el Congreso, aperturar la idea de cambiar la Constitución y que yo me pueda presentar otra vez. Entonces, esa lucha, yo pienso que llegó en su punto más álgido. Eugenio, en el PLD hay tres posibles situaciones. Y yo te lo voy a decir en ese orden y te voy a decir con cuál yo estoy de acuerdo. Primera situación que puede darse. El enfrentamiento no llegue a ningún acuerdo. El presidente cambia la Constitución, plantea la reelección, intenta reelegirse y Leonel Fernández se va del PLD. Como dice Temo. Sí. Ese es una. Y tal vez la que parece más latente, Leonel se va, encabeza un grupo de partidos, porque evidentemente si se divide el PLD, Danilo se queda con el PLD. Eso es lógico, elemental. Claro. Pues tiene la mayoría del comité político, la mayoría, todo. Entonces, Leonel, para mí, sería una aventura de parte del presidente Leonel Fernández, pero si lo hace, entonces veríamos a Leonel y Danilo enfrentados en partidos diferentes. Y eso no sé qué consecuencias tenía para el país. Yo creo que en una situación así, Danilo tiene toda la de ganar. Julio Curi dice aquí, perdón que te interrumpa tanto, pero que tengo que sacarte. No, eso es bueno porque es una conversación. Julio Curi plantea que en el momento, si se da la coyuntura de que Leonel Fernández forme tienda aparte, que se iría con un segmentico del Partido Reformista y con el partido de Vincho, sí, la Fuerza Nacional Progresista, y que los leonelistas, PLDistas, que le dieron, o sea, se fueron con él, a la hora de votar, solo quedarían entre un 8 y un 10%. Bueno, eso plantea Julio. Yo creo que sería un suicidio político. Yo particularmente creo que sería un suicidio político. Leonel Fernández, siendo presidente del principal partido de este país, es más fuerte el que tenga el gobierno, irse a aventurar a otro lado. Pero bueno, esa es una posibilidad. Segunda posibilidad. Y un derecho que él asiste. No, claro. Segunda posibilidad, que Danilo y Leonel se reúnan, se pongan de acuerdo, rehabiliten a Danilo, Danilo plantee que apoya al presidente Fernández como candidato, y entonces Leonel sea el candidato del PLD,
Danilo quedándose con el Congreso, con la Corte, con todo lo que implica, con Y todo el con la poder. opción de volver en el 24. Con la opción de volver, exacto, en el 24 Leonel vaya por un solo periodo. Esa es una posibilidad también, un poquito más lejana, pero una posibilidad. El danilismo no lo va a aceptar. Bueno, la tercera, que para mí es la más conveniente para los dos, porque yo creo que ya ni Danilo debe seguir, ni Leonel debe volver. Lo más conveniente es que ellos actúen como líderes con sentido de la historia, lo que te digo de sentido de la historia. O sea, ahora mismo, ellos hablaron, el presidente Fernández dijo que el PLD es una fábrica de presidentes. Ah, pero nomás tiene dos. No. Entonces, lo más conveniente sería que ellos dos pacten. Ok, ya habilitado Danilo, porque Danilo se va a habilitar, o sea, esa transformación en el Congreso, eso nadie lo para. Habilitado Danilo, de tú a tú los dos, Danilo va a ir donde Leonel a decir, ok, vamos a una convención, yo contra ti. Si Leonel se quedara en el PLD, si no se fuera, que yo creo que se va a quedar. Entonces, Leonel le va a decir, Leonel, recuérdate que dijo que a un presidente en ejercicio nadie le gana. Nadie le gana. Entonces, Danilo le diría, ¿tú quieres que yo te gane? No, pues entonces vamos a pactar, ninguno de los dos. Hagamos una convención, que salga uno y a ver si aprobamos. Yo creo que eso es lo que más le conviene a la nación Leonel dominicana. le diría, me venció el poder. Está bien, pero Leonel tiene Me venció el posibilidades. Estado. Leonel tiene muchas posibilidades de muchas cosas. Yo te voy a decir una cosa, Leonel ha sido 3 veces presidente de la República. 3 Te veces. estás olvidando de que el tiempo es inexorable. Pero oye, Y de que ya se están poniendo viejos. pero está bien, pero ya ha sido 3 veces presidente Y de la no te República. olvides de que estamos cambiando las estructuras generacionales. Ya estamos del millennium, pasamos a la generación, ¿cómo se llama? La Z, no sé. Entonces ya la vida está cambiando. Y lo que ejercía influencia antes de ayer eran ustedes en la radio, diciendo, no, que voten por fulano. Ahora quien ejerce influencia Los son las redes influencers, sociales, sí. los influencers. Entonces, estos tipos hacen un guantú tete a tete con la gente. Y eso ya tiene unos niveles muy grandes de influencia. Entonces, todo eso ha cambiado. Entonces, a Leonel y a Danilo, no te olvides de que ellos también entienden eso y se le puede estar yendo el tiempo. Entonces yo pienso que es bonito lo que tú planteas. Y una tercera figura en el partido, maravilloso. Ahí hay gente que ha hecho Muchos, un trabajo político. claro. Tú mencionaste ahorita a Carlos, haciendo un trabajo político maravilloso, pero está Temo, está Reinaldo, o sea, hay una Margarita, Navarro. Sí, pudiera ser. Oye, el problema es que ahora ellos tienen que actuar con sentido de la historia los dos. Si no actúan con sentido de la historia, el PLD va a pasar una situación muy complicada y muy difícil. Porque se va a dividir y una división no garantiza necesariamente que el PLD se quede en el poder. Entonces yo creo que los dos, ellos deben sentarse, uno frente al otro, como lo han hecho en todas las ocasiones anteriores, porque en todas las ocasiones ha pasado lo mismo. Cada vez que ha habido un enfrentamiento entre ellos se juntan, se ponen de acuerdo. Uno, en el año 2007, yo recuerdo, estábamos enfrentando la reelección de Leonel Fernández, nos ganó Leonel. ¿Qué hizo Danilo? Nos llamó a todos a trabajar por Leonel. Esperó su tiempo. En el 2012 la gente quería, lo de Leonel quería reelección. Nosotros estamos trabajando para eso. Perdió Leonel. ¿Qué hizo Leonel? Puso a su gente a trabajar por Danilo. Entonces, en todos los momentos ha habido eso. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora hay una situación muy especial. Es que ya los dos han sido presidentes por mucho tiempo. 3 veces Leonel y 2 veces Danilo. En un tiempo, como tú decías, donde ha cambiado la sociedad dominicana. Eso puede darle garantía de triunfo. No, el que tiene garantía de triunfo es el PLD con ellos dos llevándolo. Esa es la garantía del triunfo. Leonel y Danilo se necesitan mutuamente. Eso parece muy bonito. Bueno, pero acuérdate que este país vota por el candidato. Claro, pero oye, lo que te voy a decir una cosa. Recuérdate que todo depende de cómo tú manejes las cosas. ¿Quién pensaba que en un mes David Collado podía ganarle a Roberto Salcedo? Eso es cierto. Oye, yo defendí a Roberto hasta el final, y yo estaba con Roberto y con el PLD. Pero este muchachito se pegó de una manera porque por los influencers, las redes, la que se que ahora pega cualquier cosa si tú la sabes manejar y tiene contenido. Porque el problema es que tenga contenido también. Pues tú no puedes poner a cualquiera. No. Entonces, ahora, tú te imaginas un candidato apoyado por Leonel y Danilo, apoyado por el PLD, apoyado por el gobierno, apoyado por 30 senadores, por 100 y pico de diputados, por qué sé yo cuántos gobernadores. O sea, un candidato en ese colchón, toda la de ganar. Ahora dividido, ¿no? ¿Cómo está el comité central del partido? El comité político. El comité central. Acuérdate que el comité central bueno, el comité central, yo tengo una evaluación. Danilo en el PLD, me han criticado por eso, pero es lo que yo creo en función de hablar con gente que domina lo que es estructuralmente el PLD. Por eso te lo pregunto, porque yo sé que tú lo Mira, conoces. la evaluación me la hizo una gente que maneja muy bien estructuralmente. En todos los organismos,
en sentido general, vamos a venir de arriba para abajo. En el comité político, Danilo tiene más del 80%. En el comité central tiene más del 60%. ¿De los 32 cuánto tiene? De los 34, 34, perdón. tiene 29 con el 30. Hay una carta firmada por 29, No me digas. planteándole a Leonel una serie de cosas. Yo pensé que eran como 26. No, tiene de los 34, son 34, eran 35, pero murió Juancito. Danilo tiene 29 y él son 30. Entonces, en el comité central, digo, según la evaluación, puede ser que sea 25, que algunos hayan firmado de verdad y por el cargo, qué sé yo, pero en sentido general. En el comité central, Danilo tiene el 70%. En los comités intermedios, Danilo tiene el 60%. Estructuralmente estoy hablando, porque puede ser que mucha gente esté incómoda con Danilo, es verdad, porque no lo pusieron a trabajar, porque tiene otra expectativa, pero estoy hablando de lo que mueve estructuralmente. Y lógicamente que en una situación de crisis con más posibilidad el gobierno tiene para resolver. Sí, en sentido general, Danilo tiene más del 60% del PLD, siendo conservadores. Porque a la hora de la verdad hay una gran cantidad de gente que podrían ver que se pierde la expectativa de los Leonel y que hacen el PLD. Ahora, ¿tiene que imponer eso? No, yo pienso que tiene que haber un acuerdo entre ellos. Entonces, Eury, tú no eres de los que piensa que definitivamente el cuadro reeleccionista está armado. O sea, que no le falta ni siquiera uno de los... El cuadro reeleccionista está armado. Si Danilo va a modificar la Constitución, yo creo que la va a modificar para rehabilitarse. Eso no quiere decir que se va a reelegir. Yo conozco a Danilo muy bien. Yo tengo desde el año 98 al lado de Danilo, defendiéndolo, difundiendo su criterio, su liderazgo, defendiendo todo lo que hace. Y yo tengo particularmente una convicción. Y es que Danilo, si no quiere reelegirse y si lo hace es por una necesidad y por la mala estrategia que está llevando el presidente Leonel Fernández. A mí me da la impresión de que Danilo lo que quisiera es que ni Leonel ni él sean candidatos y que fuese otro. Esa es la impresión que yo tengo. Lógicamente, fruto como se han manejado las cosas, el presidente Fernández... Eso sería lo ideal, pero acuérdate que hay un choque de intereses ahí. Sí, oye, si el leonelismo sigue actuando como está actuando hasta ahora, Danilo se va a reelegir. Dame un segundito porque yo quiero venir a hablar un poco de farándula contigo. Perfecto. Continúa el programa. Eury Cabral. Es verdad que ya este es el último segmento. Pero ahora que estaba en la cosa. Cortito, pero no te preocupes que te vamos a volver a invitar. Bien, yo seguiré viniendo. Sí. Tú eres productor de cine. Sí. ¿Por qué Gregorio Urbano Gilbert? Mira, nosotros decidimos hacer este documental de Gregorio Urbano Gilbert por un asunto elemental. Es un héroe nacional de una magnitud tan grande que era un desconocido en República Dominicana. Ay, sí. Nosotros lo conocimos cuando en nuestra época de estudiante, la universidad y la cosa, porque había que conocerlo. Pero oye, un hombre que es capaz, a los 16 años de enfrentar la primera intervención militar norteamericana, entrarle a tiros a los interventores, sabiendo que lo van a matar, queda vivo por gracia de Dios, se integra entonces a los gavilleros, que es este grupo de patriotas que despectivamente le llamaban así, se integra a ellos. Después es apresado por los norteamericanos, le hacen un juicio, lo golpean muchísimo, lo condenan a muerte. Se salva porque una comisión que viene dice, no, pónganle cadena perpetua. Dura 5 años preso, maltratado por los norteamericanos. Y cuando lo sueltan, se va para Nicaragua a enfrentar a los norteamericanos que estaban interviniendo en Nicaragua. Luego viene República Dominicana nuevamente y ya siendo un señor mayor de 66 años, enfermo, cuando se da la segunda intervención militar en 1965, se pone al servicio de Camaño y de los constitucionalistas. O sea, un patriota extraordinario, un hombre entregado, que nunca hizo alarde de nada. ¿Por qué no se hizo la película, sino el documental? No, quisimos hacer un documental porque una película de época es una gran inversión. Bueno, pero a él hay que conocerlo. No, pero el documental que hicimos tiene dramatizaciones, o sea, tiene parte dramatizada. Y tiene mucha literatura. Sí, tiene todo un soporte de una investigación histórica de alrededor de 3 años. Tiene varias dramatizaciones de los momentos más importantes, cuando enfrenta a los norteamericanos, cuando está con los gavilleros, cuando está impreso en la Fortaleza. Yo creo que eso es un buen aporte. Sí, además hiciste otro aporte. Para nosotros ha sido muy grande. Escribiste un libro sobre Juan Luis Guerra. Yo he escrito varios libros, incluso sobre Gregorio Urbano Gilbert. Acabo de publicar el libro de Gilbert. Pero entonces hay un detalle, por ejemplo, con Juan Luis. Yo siento que a Juan Luis se ha colocado como en un pedestal, que se ha quedado como
yo no sé, no es solo, pero se ha quedado como produciendo cosas muy particulares, como sin el sentido del mercado que él tenía hace, digamos, 4 o 5 producciones anteriores. Yo creo que Juan Luis es el artista dominicano de más trascendencia de todos los tiempos. Sin duda alguna. Y sigue siendo un genio en todos lados. Lo que pasa es que también ha cambiado el mundo del disco. Entonces, ya una producción es para las redes, una producción es para los espectáculos. Oye, Juan Luis Guerra hizo una... Aquí no le dieron la valoración a esa... Lo que hizo en España. Señor, ¿usted sabe lo que es Islas Canarias? Llevar 400.000 personas a una presentación y prácticamente parar las Islas Canarias. Y a un pueblo donde apenas viven 200.000, creo 175.000. Pero, o sea, se frenó, el país colapsó Sí. para ir a ver a Juan Luis Guerra. Es una cosa fuera de... Ahora mismo está en España, está también llevando muchísimas personas. Lo de Juan Luis es una cosa fuera de serie. Yo creo que él tiene una gran calidad profesional y humana. Y además, yo creo que después que él asumió el Señor, está más bendecido. ¿Qué opinión te merece Acroarte? Bueno, para mí Acroarte es uno de los gremios artísticos de más fortaleza en América Latina. ¿Cómo se va y que hace un premio. ¿Cómo se va a definir el asunto No, ahora del empate? para mí Alexis Beltré va a ser declarado probablemente ganador. No sé, hay una serie de situaciones que están cuestionadas. Si no, vamos a una segunda vuelta porque hay un empate virtual. La Comisión Electoral está evaluando una serie de situaciones. Yo soy de los que digo que, porque hay ahora una situación especial, hay 2 votos anulados. Sí. Uno de los votos se lo sumaron a Fausto, pero otro se lo restaron a Alexis. Entonces, si la Comisión Electoral toma la decisión correcta, o lo anula los 2, o lo valida los 2, Alexis gana por un voto Camarada, la presidencia de Acroarte. Gracias por haber aceptado la invitación a este Siempre, encuentro. Eugenio, siempre A tu orden. ustedes, gracias por hacernos parte de su fin de semana.